Un poco más al tema que hablando directamente con los protagonistas. Vamos a hablar y a contar, que nos va a contar un poco de qué se trata esto de los payasos de hospital o los payamédicos o los payaclown. Estamos en comunicación con Pedro, que es, bueno, aparte de ser médico, es parte de Puente Clown y somos un payaso hospital. ¿Es así, Pedro? Sí, así es. Buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Damián? Bien, todo bien, Pedro. Qué bueno escucharte. Tanto tiempo. Sí, tanto tiempo. Es bueno escucharnos, es bueno hablar. Bien, contanos, ¿de qué se trata esto de los payasos de hospital, Pedro? Bueno, el payaso en los medios hospitalarios tiene una historia muy larga, digamos. Ya Hipócrates tenía artistas metidos en lo que era la clínica de Cos, claro, que era una escuela, digamos, de medicina, una forma de tratar a la gente de las clases pudientes de la antigua Grecia. Ajá. Y tuvo un devenir, hubo bufones en árabe, digamos, que se adapta en Europa y se armaba para las guerras. Sí. Y ahí había ciertos artistas, pero bueno, después desapareció eso con el auge de la medicina científica y la pretensión de que la biología, la fisiología, la bioquímica iban a resolver los problemas de las enfermedades humanas. Claro. Se sacó de lado. Esto vuelve a escena cuando Freud hace una crítica, ¿no?, sobre ese mundo puritano en el que vivía, digamos, de la época victoriana, sí, y abre el paño a que hay enfermedades físicas que son de índole psíquica también, ¿no? Ajá. La famosa histeria, ¿no?, que sí, hoy en día se usa en tono despectivo, sí, pero que era un diagnóstico, ¿no?, de que era la manifestación física de enfermedades psicológicas. Ajá. Y ya entrado este siglo con todo lo que es la salud pública y el auge de las medidas de salud pública, en los años 70, una época revolucionaria de por sí en muchos aspectos, sí, muchos artistas se empiezan a caler con una pretensión de jugar, ¿no?, de hacer algo artístico, así como ellos sentían esa satisfacción de hacer su arte, entendían que así como los satisfacía a ellos, podían satisfacer a los que estaban enfermos, ¿no? Claro, sobre todo el arte que brinda varios aspectos para manifestarse, digamos. Uno puede tener alguna discapacidad o alguna inconveniencia y hay alguna forma artística. Claro. Así empezó la cosa, hubo muchos payasos y bueno, esta situación, digamos, o este tipo de intervención se caracterizó para todo el mundo con la película de Robin Williams. Robin Williams, Pachá, exactamente. Pachá, altamente... ¿Cómo? Se abrió mucho el juego a conocerlo esto. Claro, lo expuso públicamente, digamos. Si bien esta movida había empezado en Europa antes y continuó en Estados Unidos, expuso mucho esta movida para la población general. Pero, sin embargo, la película creo que es de fines de los 80, si no me equivoco, sí, y la primera organización de la que yo por lo menos tengo noticias en la Argentina es Payamédicos, que comienza alrededor del 2003 aproximadamente. Bien, ya bastante tiempo después acá en la Argentina, digamos. Claro, y de hecho la idea la trae Andrea Romero, que es una psicóloga que, si no me equivoco, esto lo ve en Europa, digamos. O sea, va como psicóloga clínica a Europa, ve esto y lo trae para la Argentina. Pero ya no como lo hace Pachá, para todo el mundo todo el tiempo de payaso en todos lados. Y acá lo que se hace es una adaptación con un payaso teatral, con la técnica digamos, que quien la creó es Jackie Koch, y con la técnica del payaso teatral, lo que se hace es hacerle un método de intervención, digamos. O sea, ya no es una persona con una intención de hacer un arte, hacer una gracia, digamos, o dar un espectáculo, claro, sino que es una persona que tiene una intención terapéutica. Y se inventa el método, que por lo menos que yo sepa a ciencia cierta, lo utiliza Payamédicos y lo utilizamos nosotros, que somos Puente Clown. Ajá. Que es formal, digamos, muy parecida a la intervención médica, con un pase de sala, o sea, una toma de conocimiento del paciente y su problemática, sí, que a diferencia del médico, además de lo biológico, nosotros vemos los aspectos familiares, las cuestiones de relación y eso, que son las que vamos a abordar. Luego se planifica qué se hace, se planificó, se pone en juego esta terapia lúdica, digamos, el juego es el medio para la catarsis del paciente, y por último los payasos hacen un balance de lo hecho, los aciertos, los errores, y una supervisión clínica, digamos, que es un proceso ya de catarsis, no para el paciente, sino para el grupo que se carga la problemática de la gente del hospital. Claro. Y esto se hace con supervisión de una psicóloga o de un psiquiatra, digamos. Bien, así funciona en grupo los payasos en cada uno, en los hospitales, estas formaciones que se... Claro,
Así funciona Puente Clown, digamos, y hasta donde yo tengo información, Payamédicos, digamos. Sí. Pero bueno, Puente Clown, que es la organización a la que yo represento, funciona de este modo. Contame un poco de Puente Clown, o sea, son un grupo de médicos y artistas que se juntan... Claro, Puente Clown es una respuesta institucional, digamos. Cuando nosotros éramos payamédicos, de hecho nos formamos en esa escuela, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires como payaso de hospital, claro. Y empezamos a salir en los barrios, empezamos a ir a centros de salud, empezamos a laburar en las escuelas, empezamos a hacer algo de APS, digamos, y entonces nuestro payaso pasó de ser payaso de hospital a ser payaso comunitario. Como claro. No, y eso nos llevó a hacer una adaptación, digamos, que se distanciaba un poco de los caminos que había tomado Payamédicos. Claro. Así que nada, por unas necesidades propias de lo que estábamos laburando y por la velocidad y la dinámica, Payamédicos es una organización muy grande. Como toda organización grande, es más lenta. Es más lento, claro. Y nosotros necesitamos otro dinamismo, así que empezamos a laburar solo y bueno, después fue tomando forma el ponerle un nombre y después nos fue acompañando gente y bueno, y como toda tarea hecha con amor fue creciendo, así que hoy en día Puente Clown tiene entre las personas que laburan la histórica de este movimiento de payasos terapéuticos, que es la que trae la idea acá, y que de hecho es quien escribe los 2 libros que hay sobre payasos terapéuticos, uno que cuenta la metodología de intervención y otro que muestra los resultados con algunos relatos de historias clínicas, digamos. Y ella, bueno, hoy en día es la supervisora del equipo de payasos de hospital de San Martín de los Andes, que es desde donde yo te estoy hablando en este momento, exactamente. Claro. ¿Cómo andas, Pedro? Martín te saluda. ¿Quién habla? Martín. ¿Cómo andas? Martín, ¿cómo estás? Bien. Está muy contento de hablar con ustedes. Bueno, igualmente nosotros. Te quería preguntar, hay enfermedades en especial por las cuales hay este tratamiento? ¿Hay un cierto rango de edad para los pacientes? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, nosotros lo que decimos es que atendemos niños de 0 a 1000. Diferencia entre un niño de 5 años y un niño de 90 años es que el niño de 90 años tarda un rato más en salir a jugar. Pero atendemos todos los pacientes de todas las edades, digamos. De hecho, a mí particularmente me gusta mucho más trabajar con adultos que trabajar con niños. Con niños tiene, bueno, una energía y una vitalidad donde uno se asombra diferente, claro. Pero con adulto tiene un plus que es la complejidad del entendimiento del adulto y el proceso fantástico de la transformación, en donde el adulto se habilita a sí mismo a volver a ser un niño. A jugar. Y ese proceso, cuando uno lo contempla y quizás cuando uno lo estimula, lo conduce, genera una sensación fantástica, porque es un cambio drástico en la conducta habitual de la vida adulta, que tiene un montón de límites propios del desarrollo de la vida laboral, de la vida de relación, de los conflictos propios de la madurez, digamos. Y en cuanto a las enfermedades, nosotros, claro. De hecho, no somos una medicina alternativa, nosotros somos una medicina complementaria, digamos. Abordamos esto que yo decía antes, que por algún momento la medicina científica olvidó, que es la cuestión de los aspectos psicológicos, digamos, de claro. Todo lo que es emocional en el paciente internado. Sin dejar la internación, sí. Sin dejar la medicina tradicional, digamos. No, de hecho yo soy médico, claro, digamos, claro, o sea, y me dedico a eso, digamos, y amo mi profesión y entiendo que soluciona muchísimos problemas y así como el paciente necesita reírse para estar bien, el paciente necesita antibióticos para curarse la infección, digamos. Claro, no son cosas contrarias, digamos, no es que basta de antibióticos, te doy un abrazo. Son complementos. Claro. Son complementos, digamos. El paciente cuando se interna, digamos, en principio tiene una enfermedad biológica grave, porque para estar internado la enfermedad biológica es grave, digamos, y es grave significa que puede producirle la muerte, ¿no? Claro, sí. Entonces todos esos fantasmas sienten. Seguro. Y todas esas situaciones lo ponen en riesgo, además de que la persona ingresa en un lugar que no conoce, en un medio ambiente que le determinan los horarios por fuera, en una cama al lado de otras camas de otro tipo que están enfermos y que quizás le asuste su enfermedad porque lo ven peor que él mismo.
en un imaginario que tiene que ver con inyecciones, vacunas, intervenciones, gente que te toca, gente que te saca la ropa, gente que te dice el nombre y te pone una mano encima, Claro. digamos. Con enfermeras que vienen a las 7 de la mañana, con desayunos que vienen a las 7:30, con cenas que vienen a las 7:30, 8. No sé, yo no conozco a nadie que cene a las 8 de la noche. No, claro. Después habrá que adaptar los hospitales a las costumbres nuestras, digamos, quizás. Pero bueno, es otra cosa. Pero realmente el proceso de la internación es muy invasivo. Claro. Y para nosotros, el personal de salud, que habitualmente hacemos esto, muchas veces no tenemos plena conciencia de este proceso. Yo, ¿sabes cómo me lo imagino? Me imagino a diario. Creo que el primer día que hablo, Sí. supongo que hay miles de personas detrás de un parlante escuchándome, Sí. me genera una sensación de wow, ¿no? Sí. De increíble. Bueno, a nosotros, a ustedes creo que ya no les pasa quizás, No, quizás porque que no, están el tiempo acostumbrados. Claro, Bueno, y a claro. nosotros el personal de salud a veces nos pasa que no nos damos cuenta que el otro está haciendo nada, sometido a un montón de prácticas que se le son ajenas y que invaden su intimidad constantemente, sin querer, ¿no? No es que haya una mala intención, sino que simplemente la práctica cotidiana lleva a la pérdida de plena conciencia del proceso al que estamos sometiendo al otro. Hola, Pedro, acá Telmo, ¿te habla? Telmo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien. Te hago una pregunta que me Sí. llamó mucha atención. ¿Qué pasa en el caso que te encuentres con alguien que tenga fobia a los payasos? ¿Ya te pasó esto alguna vez? Fobia a los payasos así en términos psiquiátricos, no, la verdad que nunca encontramos a nadie que busca. Lo que pasa es que, bueno, la palabra fobia para mí es un término técnico que tiene que ver con que una persona se pone taquicárdica, transpira y empieza a tener, digamos, como un ataque de pánico ante la presencia de algo. Sí. Generalmente la fobia a los payasos se encuadra dentro de la fobia a las personas disfrazadas, digamos, ¿no? Ajá. Hay una palabra que se quiso imponer que no funcionó, que es la claunofobia, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, Sí. que al principio no está aceptada, pero tiene que ver con esto, con el miedo a las personas disfrazadas. Sí nos ha pasado que alguien nos diga, no me gustan los payasos. Sí. Ajá. Y por lo menos mi payaso, que es el doctor Timontito, Sí. cuando alguien le dice no le gustan los payasos, pone cara de enojado y dice, a mí tampoco. Y a partir de esa respuesta, digamos que es lo propio del payaso, ¿no? La paradoja es que quizás el paciente se preste a Al esta juego, situación claro. del juego, digamos. Bueno, como viene trabajando no solo, como vos decías, en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. En especial, hace muy poco se aprobó una ley que habla sobre los payasos de hospital. Sí. ¿Es real esto? Desde aquí, desde la provincia fue, y nos gustaría saber si nos podés contar un poquito de qué se trata. Bueno, primero una aclaración. Puente Clown en este momento se encuentra en la ciudad de Buenos Aires trabajando no estamos en todo el país, digo, no somos claro, tan grandes. Estamos todavía. en la provincia de Buenos Aires, en el Hospital Piñeiro y en algunos centros de salud que dependen de ese hospital, en el Hospital Franchín, que es de la obra social de los trabajadores de la construcción, y actualmente somos el grupo formador de payasos hospitalarios de la Universidad de Buenos Aires, Bien. en la Facultad de Medicina, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, y bueno, acá en San Martín de los Andes, como le contaba, en el Hospital Ramón Carrillo. Bien. Lo de la ley es un proyecto que se generó hace 3 años aproximadamente por el diputado Golia, que es un diputado de Chacabuco, Sí. parte de muchos diputados que entraron, supongo yo, de la persona que otro renombre ahora, y el proyecto fundamenta, digamos, en las vastas demostraciones que hay de lo beneficioso que es la terapia de payasos, y fundamentado sobre eso, tiene algunos 11 o 12 artículos, la verdad que no me acuerdo el número exacto de artículos, pero básicamente lo que le propone al Ejecutivo es que haya en todos los hospitales, donde haya pacientes pediátricos, un servicio de payasos de hospital. Perfecto. Eso es lo que dice la ley. Se aprobó hace una semana o 2, y al momento Mariotto, que es el responsable de la Cámara, todavía no la firmó, digamos. Bien. Pero bueno, está ahí. en proceso, y luego el órgano de aplicación de esa ley va a ser el Ministerio de Salud. Claro, perfectamente, perfecto. Bueno, queríamos saber un poco de qué se trataba todo esto de los payasos de hospital, y bueno, de esto, y nos cruzamos con vos, dijimos, ¿por qué no contarle un poco también a la gente del otro del interior? Dice que tal vez, si todo va bien, se va a estar implementando en muchos hospitales.
Ni hablar, y estamos trabajando para que así sea. Bien. Pedro, muchas gracias por la comunicación. Estamos hablando pronto y eso. Gracias por habernos atendido y darnos este espacio. No, un placer y un placer escucharte hacer lo que te gusta. Bueno, muchas gracias, te mando un abrazo grande y ya nos juntaremos un día de estos. Dale, saludos chicos. Dale, Chao, saludos. gracias Pedro. Chao. Hablábamos con Pedro, parte del equipo de Puente Clown, este grupo de payasos de hospital que entre otros están usando esta medicina no alternativa, sino esta terapia, sino un complemento a los medicamentos. No es algo milagroso que se van a curar, como decía, por un abrazo, sino algo complementario. Así que linda, interesante nota que nos trajo Don Memo, que notas para todos los jueves. Vamos a traer una nota por jueves de lo que sea. Bueno, uno nunca sabe. Tanda y media hora más de Bancate ese efecto. Así es. Viene temprano, vende. Sale al banco, vende. Atiende al repartidor, vende. Saluda a los vecinos, vende. Y vende, y vende. Deje y de ser vende. espectador de